Bien, en el archivo el archivo Word con las instrucciones de hoy día, vamos a indicar ahí, se pide que abramos, vamos a trabajar esto hoy día. Vamos a crear un plano topográfico, obtener curvas de nivel, pero vinculable ahora al uso de varias superficies en un solo trabajo, en un solo archivo. Vamos a iniciar Civil 3D, vamos a ir al escritorio y al igual que ayer buscamos el programa y lo ejecutamos de manera que lo tengamos ahí para poder trabajar. Mientras eso se despliega, recordar que vamos a tener que siempre, sobre todo en estos equipos que los ocupamos cada vez porque se van reiniciando, el desplegar estas tres herramientas. Esas tres herramientas que les muestro ahí, las vamos a configurar cada vez de lo que dure el curso acá, porque los computadores, como les decía, se reinician una vez que se apagan. Esas herramientas las vamos a encontrar la primera, que es el despliegue de la barra de menús. En la zona superior, la más alta, desplegamos esas dos flechitas que aparecen aquí en la barra y buscamos al costado derecho de esta ventana flotante el desplegar la barra de menús, pero en mi caso yo ya la había desplegado. En caso en que a ustedes se les había apagado, ahí aparece la instrucción Show Menu Bar, que es la barra de menús. ¿Por qué es importante? Porque en ella encontramos varias instrucciones que más adelante vamos a venir a utilizar. El ingreso de los puntos, la superficie y la administración de los archivos. Luego de eso les pedía que chequearan, en realidad desplegar en caso que esté apagada la barra Tool Space, que aparece siempre acá al costado izquierdo. Esa barra está. Y por último, les pido que desplieguen la barra de coordenadas, que esa la van a encontrar cuando hacen clic en estos tres rayitas que hay ahí al fondo derecho, y arriba encendemos coordenadas. Y con eso tenemos desplegable aquí en nuestra pantalla las coordenadas este, norte y cota. Nos van a dar un poco de ayuda más adelante. Bien, vamos entonces con el archivo. Les vamos a pedir, igual que ayer, que iniciemos un archivo nuevo usando la plantilla, en este caso la plantilla Congraph, que tenemos en la carpeta que les he copiado. ¿Cómo hacíamos eso? Primero, podíamos buscar en nuestra carpeta que yo les he copiado la plantilla Congraph, que aparece allí, botón derecho en ella para copiar, o con el control C del computador, copiar, y vamos a ir a abrir un archivo nuevo. Lo podemos hacer más simple ahí en el icono de AutoCAD de Civil 3D y crear un archivo nuevo de dibujo, un drawing. Y en él pegamos, vamos a pegar con el control V o bien con el botón derecho ahí en un pegar, de manera que aparezca la plantilla Congraph. La seleccionamos y abrimos. Ese primer paso, acá también nos va a aparecer este aviso de que el dibujo que vamos a crear está con una plantilla de una versión anterior. No importa, podemos eliminar eso y cerramos ese aviso, pero sí ya tenemos nuestro dibujo y de hecho dice arriba dibujo 2, el que se ha creado en este momento. Esa plantilla reúne varias informaciones que nosotros ayer pudimos darnos cuenta, como es por ejemplo el tema de los perfiles. Los perfiles venían ya formateados, entonces eso nos da una buena ayuda el uso de esta plantilla. Vamos a abrir ahora, o vamos a guardar, perdón, como indica acá la instrucción, vamos a guardar este archivo que vamos a crear como levantamiento o LEP Baños Colina. Así le hemos dado a este archivo. Podemos ir al salvar o salvar como y vamos a guardar ahí en la carpeta documento. Le vamos a decir al programa que guarde como LEP Baños Colina. Grabamos, guardamos. Y lo que viene a continuación es el paso para poder configurar las unidades tanto angulares de distancia y los formatos también de configuración de coordenadas geográficas que ayer les expliqué. Para hacer ese paso vamos a cambiar acá vamos primero con las unidades de medida. En el teclado podemos escribir la instrucción UN, que es de
las unidades, units, hacemos clic y entramos a esta ventana donde vamos en definitiva a observar que ya aparecen las unidades métricas, pero en las unidades angulares las vamos a cambiar por gradianes con 4 decimales. Vamos a configurar que las unidades angulares sean medidas en dirección del giro de las manecillas del reloj, por eso ponemos el clockwise que aparece ahí arriba, y la dirección angular que sea medida a partir del norte. Ahí. Dirección angular, ¿no es cierto?, a partir del norte, y lo demás se mantiene igual. Hacemos OK y vamos a entrar a esta zona que llamamos Tool Space para configurar las unidades de las coordenadas geográficas o coordenadas UTM que vamos a utilizar en este caso. Para eso pasamos de la pestaña Prospector en que estamos, pasamos a la pestaña de configuración o el setting que aparece en esta barra. Esa barra acá a la izquierda, setting, y vamos a hacer clic en la palabra, en el nombre ahí de levantamiento Baños Colina, y luego botón derecho e ingresamos a la edición del dibujo, de la configuración del dibujo. Y aquí estamos en esta ventana que habíamos aplicado ayer, donde nuevamente tenemos que cambiar la unidad angular, que aparece como en sexagesimal, y la vamos a cambiar por centesimal, que equivale al sistema angular de gradianes, o centesimal también. Luego de eso nos dirigíamos a la zona, y la categoría corresponde al país en el cual se ha hecho este levantamiento. Seleccionemos nuestro país y luego nos pide el programa que elijamos un sistema de coordenadas disponible. Ese sistema de coordenadas lo vamos a escoger para este caso en particular, el último, que corresponde al formato Sirgas en la zona 19 sur, que es la zona donde se hizo el levantamiento, que corresponde al sector acá de la alta cordillera. Hacemos esa selección y lo demás es solamente indicarle que apliquemos al archivo y aceptemos los cambios que hemos realizado. A continuación entonces podemos ingresar los puntos que están en un archivo TXT que está en la carpeta que les he copiado. Ese archivo se llama puntos Baños Colina. Vamos a hacer el ingreso de puntos todos juntos para que vean también cómo lo hicimos ayer. A este grupo, a este archivo, cuando lo ingresemos, le vamos a dar un nombre al grupo llamado Baños Colina, le vamos a poner. Para ingresar los puntos, tenemos que tener la barra de menús en la parte superior. Elegimos puntos o point, elegimos la opción point y luego vamos a importar, exportar. En este caso elegimos importar puntos. En este cuadro accedíamos al primer botoncito en la parte superior, el signo más, para agregar, y vamos a buscar la carpeta que les copié, clase 2, y vamos a elegir, ojo, hay dos archivos, vamos a elegir uno solamente, que es el que dice puntos Baños Colina. Solamente ese archivo elegimos por ahora. Le decimos abrir. Y el programa tenemos que ahora escoger, como ya lo vimos el día de ayer, vamos a escoger la última de las opciones que aparecen en la barra acá, la última que nos indica que el formato de puntos va a ser primero con el número del punto, la coordenada norte, coordenada este, la cota y la descripción. Todo eso delimitado o separado por coma. Por eso tenemos que escoger la última de todas esas opciones que aparecen allí. Luego, indicamos al programa que los puntos van a ser guardados en una especie de carpeta que le llamamos grupo. Para eso, hacemos un clic ahí en este cuadrito que nos indica agregar puntos a un grupo y luego accedemos al botón derecho que aparece en esta zona
para bautizar a este grupo como Baños Colina. Bien, hecho eso, hacemos OK y finalmente también hacemos OK en esta ventana y como dice la instrucción que les coloqué acá, para visualizar los puntos tenemos que digitar en el teclado Z, Enter, Enter. Observen esos puntos que tienen ahí y se van a dar cuenta que hay varias información. Y para eso yo les voy a pedir lo que hicimos el día de ayer, que es cambiar el estilo de visualización para mejorar lo que aparece allí. Lo que tenemos acá es una cantidad de puntos que probablemente si nos acercamos nos va a dificultar el tamaño que tienen los puntos para poder revisarlos o para poder hacer algún tipo de dibujo con ellos. Para eso entonces vamos a editar la visualización haciendo lo siguiente. Vamos a cambiar entonces las opciones, como dice aquí, de simbología y de texto. Ahí, para editarla. ¿Cómo hacemos aquello? Observando primero el costado izquierdo, en la Tool Space, vamos a trabajar en la lengüeta, en la pestaña Prospector. Vamos a cambiar a Prospector, no en Settings, sino que en la pestaña Prospector, y vamos a desplegar el grupo de puntos, el Point Group. Y en el grupo de puntos aparece ahí Baños Colina, y sobre él un clic izquierdo y luego un clic derecho. Y vamos a entrar a las propiedades, a las properties. Y en las propiedades vamos a cambiar estos dos estilos, que es el estilo, en este caso nos vamos a trabajar con el mismo, pero vamos a cambiar el tamaño de esos estilos. El estilo Basic que aparece lo vamos a cambiar acá, haciendo clic en esta flechita que aparece en este sector y vamos a editar la marca, que es el símbolo en este caso, el símbolo del dibujo. Les sugiero que cambiemos por agregándole un círculo a la cruz y la escala, que era el paso importante que había que hacer en este lugar, la vamos a cambiar y la vamos a dejar hoy día a 0.5. Por hoy día vamos a cambiar un poco el tamaño porque ese tamaño es un poco más amplio para lo que vamos a hacer hoy día. Aplicar, aceptar y luego pasamos a la etiqueta, al estilo de la etiqueta del punto. También desplegamos esa flechita que aparece abajo y editamos yendo a la última pestaña, que es el resumen, el summary. Y aquí, a ver si recuerdan, había que trabajar en las tres componentes. Componente 1, componente 2 y la componente 3, haciendo exactamente lo mismo. Les voy a pedir que la altura del texto la dejemos en 0.5 y el gap que aparece allá abajo lo dejamos en 0. Eso háganlo con las mismas otras componentes para que cambiemos el tamaño todos.
efectivo. Solo en la componente 3 hay que agregar, cambiarle el X offset que aparece por 0.5. Solo en él. Los demás cambian todos igual. ¿Quedó igual encima? Sí. Quizá era un poco más. A ver. Ya, vamos a bajar ahí mientras tanto. Aceptar. Aceptar y nuestros puntos se han reducido bastante de tamaño. Aparece la cota, aparece algo ahí medianamente legible, que son bastante pequeños. Si observamos que, por ejemplo, el tamaño de los puntos no es el adecuado, uno tiene que volver a entrar a la misma opción de propiedades y cambiar el tamaño. En vez de 0.5, por ejemplo, trabajar en 1 tal vez. Vamos a dejar ahí solamente porque les voy a mostrar una herramienta que nos va a permitir ayudar a dibujar de manera muy rápida acá. Como les dije, esto es solamente la edición del punto, así que el tamaño puede cambiar, los colores pueden cambiar a gusto del consumidor. Vamos a crear los grupos de puntos, que esto sí nos va a ayudar bastante más que lo anterior. Vamos a crear grupos de puntos que son árboles, relleno, camino y corte cerro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos los grupos de puntos? El día de ayer les mostraba que hacemos clic en la instrucción acá al costado derecho, en la ventana de Tool Space, Point Group, botón derecho, en Point Group y escogemos nuevo, un nuevo grupo. Vamos a crear grupo árboles, que aparecía por ahí. Les voy a mostrar a continuación cuáles son los textos que están puestos en los archivos que hemos creado. Todos primero que nada están con mayúsculas, las palabras, los descriptores. Todos están con mayúsculas, es un detalle que hay que tener en consideración. Y segundo, árbol, no es árboles, sino que es árbol, el nombre que tiene el descriptor. Porque como les mostré ayer, cuando escogemos crear los grupos, tenemos que ir a la pestaña Incluir, el Include, que aparece aquí. Entonces escogemos Incluir y en la cuarta selección vamos a escribir con mayúscula la palabra árbol. Cuando hacíamos eso, aplicábamos los cambios y observamos en el listado de puntos. Y ahí aparecen los únicos dos árboles que hay en el archivo. Vamos a repetir entonces, aceptamos acá y ya se ha creado el grupo árboles. Van ustedes entonces a hacer lo mismo para un segundo grupo llamado relleno, el cual se escribe tal como aparece en el descriptor también. Grupo relleno. Los vamos a crear en el cuarto y los van a ir armando. Corte cerro se escribe también con espacio y con mayúscula. Aparece ahí como corte cerro. Hay que escribirlo de la igual forma. Ahí está. Grupos, vamos a hacer algunas cosas con ellos. Una de ellas es la que nos pide en el cuarto paso del ejercicio que les entregué, el que escojamos para los árboles, para que veamos si están creados los grupos, cambiarle el símbolo de
la etiqueta, el símbolo del dibujo del árbol por un arbolito ahí en la opción del Point Style. Para hacer eso, tenemos que escoger el grupo de puntos llamado árboles, solamente el grupo de puntos llamados árboles, botón derecho en él, y vamos a las propiedades, Properties, y en el estilo del punto, en vez de escoger la opción Basic, que ya está por defecto, escogemos la opción Tree. Aplicar, aceptar, y ya aparecen los árboles ahí con el símbolo. Por lo menos ese es el que usa con esa herramienta. Bien, solo ese cambio que vamos a hacer ahí para que aparezca. Sí, para disminuir el tamaño vamos exactamente al mismo lugar. Cualquier cambio que usted quiera hacer a los símbolos, a los elementos, se hacen dentro del mismo grupo, botón derecho en él, propiedades. Y las propiedades, como ya sabemos que corresponde al estilo del punto, el tamaño del punto, eso lo cambiamos en la misma pestaña que hicimos anteriormente los cambios, editamos la actual selección y las unidades. Por ejemplo, en este caso tiene un tamaño por defecto que trae el símbolo del árbol en 20 unidades. Cambiémosla a 5. A ver qué tan grande queda. Aplicar, aceptar, aceptar, y el arbolito está un poco más pequeño ahí dentro de nuestro dibujo. Vamos a continuación a ocupar una herramienta nueva. Todo esto lo habíamos hecho ayer, pero la herramienta nueva de hoy es una que nos va a permitir poder dibujar una serie de líneas consecutivas con solamente indicarle el rango de puntos en el cual los puntos fueron medidos en terreno. Si uno se acerca acá, hay una serie de elementos como son los llamados puntos camino, que están prácticamente muy pequeños o mezclados con otros datos, y eso puede significar una demora a la hora de querer dibujar. Entonces, si quiero dibujar rápido y mis puntos son consecutivos, puedo usar esta herramienta. Para hacer esto, vamos a ir a la zona superior acá en la pestaña en la zona de las barras de menú, y vamos a desplegar la opción que dice crear línea, que se encuentra en el menú de líneas y curvas, Line and Curve, que aparece ahí arriba. Desplegamos esta opción y vamos a entrar a la primera, que es crear líneas. Y en crear líneas vamos a escoger la segunda opción que me indica a través de un rango de puntos que le vamos a decir. Le vamos a dar una indicación, y esa indicación aparece aquí en las instrucciones que les entregué. Vamos a unir, primero le vamos a decir al programa que una desde el punto 1 al 60. Y eso se los vamos a dar de la siguiente manera. Por rango de puntos, y en la línea de comandos, por favor, aquí la que se ha desplegado, ustedes van a escribir 1-60. En este caso, no, porque lo que se está formando es una línea, y esa línea no pertenece a un grupo de puntos. En el caso que donde sí tendremos que tener atención es que las líneas van a quedar en una capa, en una layer. Como no hemos creado capas, van a quedar todas en la capa 0. Es la única condición que va a ocurrir. 1-60, hacemos Enter y vean lo que sucede. Efectivamente. Ese es el detalle, que quienes hicieron la medición en terreno fueron consecutivamente tomando todo un borde del camino y luego se devolvieron y llegaron al punto de inicio. O sea, para poder hacer esto tiene que tomarse el terreno consecutivamente. Si pusieran un punto de terreno, no nos sirve. No me sirve, claro. No me sirve porque se va a empezar a saltar entre medio. A menos que, como les voy a mostrar ahora, se tomen tramos. Un tramo, luego un alto y se tenga identificado con los descriptores. ¿Y si yo supiera el punto 10 de terreno, podría restárselo al trabajo?
restarlo, no, lo podría llegar a un rango, saltarme y después seguir el otro. Eso sí se puede hacer efectivamente. Como el punto, el trabajo acá era del 1 hasta el 60, usted puede volver a hacer clic y poder indicarle al programa que me una del 1 al, perdón, del 60 hacia el 1. Aquí quedó pinchado aquí el ingreso ahí del dato. Ahí está. Si hacemos un enter y unimos y terminamos por cerrar ahí la línea. O inclusive podemos digitar la instrucción close o CL para que se cierre la figura. Y tenemos la figura ahí en un cierre. Ahora, detalle, estas líneas son efectivamente eso, líneas, no una polilínea, por tanto el camino o los bordes del camino no están unidos. Entonces es un detalle también. Ahora se pueden unir, transformar toda una polilínea, uniendo todos los trozos y formar un solo conjunto se puede, porque son elementos de AutoCAD. Sigamos aplicando la herramienta. Vamos a unir ahora los puntos del 61 al 68, que son los puntos llamados corte cerro. Y aquí se ocurre un poco el ejercicio que usted me estaba comentando, que hay puntos que entre medio después, por eso se hizo el corte. Entonces vamos a unir usando la misma herramienta. Líneas, crear líneas por rango de puntos, y anotamos 61-68. Y hacemos Enter. Hagan lo mismo con con el otro rango que aparece. El otro es 69-75. Hay un error ahí. No, hay un error ahí. Hay un error ahí en el cruce. No, yo me equivoqué. Había que salir de ahí y hacerlo aparte. Si yo me equivoqué ahí. Hay que hacerlo aparte. Hay que llamar a la instrucción nuevamente. Ahí sí. Llamar a la instrucción aparte nuevamente. Deshagan eso. Líneas y unir 69-78. Va. Era 75. Eso me quedó por ahí arriba la cosa. Ahí sí. 69-75. Eso. Con el botón escape se cierra o salen de la instrucción. Vamos ahora, siguiendo las instrucciones que les entregamos, vamos a crear ahora la superficie del terreno y con ello obtener las curvas de nivel. Para esto vamos a acceder a la herramienta Surface, que está en la barra de menús, para crear un terreno al que vamos a llamar terreno base, una superficie. Para hacer eso entonces, vamos en la zona superior de nuestra barra de menús, escogemos superficie o Surface y crear Surface. Hacemos clic en ella y le vamos a dar un nombre, haciendo un clic aquí en este cuadro y le vamos a llamar terreno base. Hecho eso, hacemos OK y vamos a observar lo que pasa aquí en la zona derecha de la Tool Space. En la zona derecha vamos a disminuir o reducir en el signo menos los grupos de puntos porque los vamos a dejar de lado por un rato y vamos a expandir haciendo un clic en Surface la información que aparece dentro de ella. Hacemos otro clic en el signo del símbolo del signo más del terreno base para desplegar y entrar a Definition para poder desplegar también la información que en él aparece. De modo que observemos que tenemos toda una raíz que nace a partir del terreno base. Y como lo hicimos ayer, vamos a escoger la opción del grupo de puntos. Decirle al programa que a partir de los grupos de puntos que vamos a escoger, vamos a crear la superficie. Hacemos un clic derecho en Point Group y vamos a agregar. Hacemos clic ahí en el Add para decirle al programa que vamos a ocupar ciertos puntos. En este caso, vamos a ocupar
todos los puntos que son cortecerro, camino, relleno y árboles. Con el teclado, la tecla control, yo puedo escoger qué puntos voy a tomar haciendo clic izquierdo sobre cada texto. Con esos 4 puntos o grupos vamos a crear entonces nuestro proyecto. Hacemos OK y tenemos nuestras curvas de nivel ahí en el dibujo. Por lo menos ya logran perfectamente, en media hora por lo menos, ya haciendo resúmenes, podemos llegar a construir rápidamente una superficie de terreno y empezar a configurarla. Lo que viene a continuación es entregarle la configuración de las curvas. Fijarnos que nos dan la indicación de que las configuremos cada 2 metros las menores y cada 10 metros las mayores. A veces el programa por defecto ya viene configurado y en este caso ya está. Si hacemos un clic derecho en él, sobre las curvas de nivel, un clic derecho en él y entramos a la opción editar el estilo de la superficie, el Edit Surface Style. Y vamos a acceder a la pestaña Border, perdón, contorno, o curva, o contours, en este caso, que son las curvas, contours. Y en él, en esa tercera pestaña, vamos a desplegar el control del intervalo, que son el contour intervals, de las curvas de nivel. Y nos vamos a fijar ahí que ya está. Ya están cada 2 las menores y cada 10 las mayores. Por tanto, no hacemos un cambio en particular ahora. Pero lo que sí vamos a aprovechar es suavizar las curvas. Y eso lo hicimos ayer con la herramienta Contour Smoothing. Haciendo un clic en el signo más, vamos a cambiar la instrucción que está falso por verdadero para que se aplique y vamos a mover esta barra inferior para incrementar el curvado de literalmente de las curvas que aparecen en ella. Con esa barrita, luego de eso, aplicamos y aceptamos y las curvas van a tener un poco más de suavidad, a lo mejor no tan como el que quisiéramos, pero eso va a depender ahí de las modificaciones que podamos hacer. Acá yo les colocaba también, lo podemos aplicar hoy día, lo vamos a hacer también, editemos el estilo de las curvas, los colores, vamos a cambiar los colores para que aprendamos también a hacer ese manejo. Todo eso también haciendo un clic en las curvas de nivel, un clic izquierdo, luego un clic derecho y vamos a la edición. Siempre hay el contexto de editar el estilo de la superficie y entramos a la opción de la pestaña Display. Y en el Display podemos escoger, igual que en el AutoCAD tradicional, en la capa de las curvas mayores, podemos escoger un color, haciendo el color, un clic en él y escoger, por ejemplo, un color que nos sea más llamativo tal vez para el trabajo. Y escogemos ahí aplicar y aceptar, por ejemplo. La etiqueta. Efectivamente, nos está faltando darle a las curvas la etiqueta, pero antes de también darle la etiqueta, podemos hacer lo que nos indican las instrucciones de poder editar. Es decir, si observamos que, por ejemplo, hay algunos triángulos, alguna parte de la interpolación que no es la correcta, de acuerdo al terreno, podemos hacer modificaciones y mejorar nuestra superficie. Para eso teníamos que también hacer clic derecho en la opción del estilo de la superficie y encender los triángulos, que fue lo que hicimos ayer. En esta opción encendemos los triángulos para poder editar recién ahí la superficie. Entonces, clic derecho, editar el estilo de la superficie y en el display
en la pestaña Display, enciendo los triángulos del terreno y coloco a aceptar. Puedo apagar inclusive, ¿sí? Como hicimos ayer, apaguemos todo y dejemos solamente encendidos los triángulos, que puede ayudar a visualizar mejor ahí el terreno. Y a aceptar. Bien, ¿dónde vamos a hacer cambios aquí en esta malla de triángulo? Los puntos probablemente uno ve que está todo ahí correcto, pero después con la experiencia se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí en esta zona al costado izquierdo, aparece una interpolación que es muy extensa. Probablemente el terreno aquí había material, había elementos que no fueron medidos, por tanto esta interpolación en sí no es correcta. Por tanto, nosotros le vamos a decir al programa que esta línea, perdón, la línea que aparece acá y esta y la tercera, no las considere, por ende las vamos a borrar. Para eso, hacemos un clic izquierdo en la superficie y entramos al botoncito de editar la superficie. Y en el edit, escogemos borrar la línea, delete line. Y escogemos 1, 2 y 3. Inclusive podríamos borrar esa cuarta que aparece. No, dejemos ahí nomás, no provocar problemas. Dejemos esas 3. El borde no, el borde lo apagamos. No, dejamos solamente encendidos los triángulos. Claro. Y les voy a mostrar también que aprovechen de borrar una que aparece en la zona superior. Se la voy a mostrar ahí. Y esa de ahí también. Inclusive ese cachito que aparece ahí. Ahí. Se las voy a dejar en vista para que observen que las vamos a borrar. Antes de borrar. Se borraron esas líneas. Y les voy a mostrar otra herramienta, porque con eso ya tenemos nuestra configuración, pero les voy a mostrar una herramienta adicional que no habíamos ocupado antes, que también es parte de la edición de superficie, que también nos va a dar ayuda cuando tengamos que corregir las interpolaciones. Si hacemos un clic izquierdo en la superficie nuevamente, vamos a la opción de editar. Editar. Y debajo de borrar línea aparece una opción que habla de Swap Edge, que lo que nos va a hacer es cambiar la dirección de la línea. Y eso tiene que ver con la forma de las interpolaciones que se pueden haber aplicado. Les voy a mostrar cómo funciona para que ustedes lo apliquen en su ejercicio. Para eso hacemos un clic izquierdo, seleccionamos y les voy a indicar que por favor veamos en esta zona, aquí donde yo tengo el acercamiento, y les voy a pedir que, a ver, denme un segundito, para que veamos el efecto de cómo funciona esta herramienta. Voy a encender las curvas de nivel. Yo las voy a encender solamente para que vean el efecto, cómo funciona. ¿Cuál es lo que ocurre con el programa, con esa herramienta? Ahí está. Voy a escoger el triángulo, porque esta herramienta funciona solamente con los triángulos. Si yo la selecciono, se cambia la dirección de la interpolación y por ende las curvas de nivel también cambian en cierta manera su dirección. Hay una pequeña modificación que puede ser tenue, pero que en ciertas maneras nos puede cambiar la forma en cómo tenemos nuestro proyecto. Puede cambiar sutilmente las curvas de nivel o provocar algún cambio mayor. Esa herramienta se llama ahí el Swap, que aparece ahí, el Edit Swap Edge. Se las estoy mostrando para que la conozcan, que está disponible. Puede ayudar mucho en zonas de quiebres de terrenos para poder configurar mejor el proyecto. No nada más que eso, era mostrarles solamente la herramienta. Botón derecho, vamos a dejar encendidas las curvas de nivel y apaguemos los triángulos, por favor. Dejemos encendidas las dos curvas de nivel y apagamos los triángulos. Y aceptamos. Ahí queda nuestro terreno. Eso es más real de lo que es como se hizo el trabajo realmente en el proyecto. Ahora sí ya podemos
observar, aquí se nos cayó un poco el texto. Vamos a mover aquí. Vamos a visualizar el terreno en 3 dimensiones, como lo hicimos ayer también. Ayer usamos una herramienta que nos permitía visualizar la superficie del terreno y poder dar unos rangos de elevaciones, por ejemplo, para cambiarles colores y poder incluso observar alguna información que nos puede ser de utilidad en algún proyecto. Hacemos un clic. No hemos acotado, perdón. No hemos acotado las curvas. Y nos saltamos esa parte. Sí. O ya la habíamos hecho. No la hemos hecho. Después de hacer esto vamos a acotar las curvas. Ya. Un clic izquierdo en las curvas de nivel, en el terreno. Uno solo. Luego botón derecho. Y vamos a entrar a las propiedades de la superficie. El Surface Properties. Y en él vamos a entrar a la tercera pestaña que habla de análisis. Y acá ya está por defecto el tipo de análisis por elevaciones. Hay varios otros tipos de análisis. Vamos a quedarnos con el de elevaciones hoy día. Y vamos a cambiar el número de rangos vamos a cambiarlo a 5. Que no haya tanta cantidad de valores. Y por favor vamos a indicarle al programa haciendo una flechita acá para que corra el análisis. Y se nos despliega esta banda de colores en la cual nos va a indicar cuál es el mínimo y el máximo de la figura que tenemos en el proyecto. Las elevaciones que hay en el terreno. A aplicar, a aceptar. Y para visualizar estos cambios, esta gama de colores que tiene el proyecto, tenemos que encender esa capa haciendo un clic izquierdo y luego botón derecho para ir a la opción de edición, edición de la superficie. Y vamos a encender la pestaña que habla de las elevaciones. Y en las elevaciones vamos a ver ahí una gama de colores referido a lo que ocurre ahí en el terreno, desde el más alto al color más tenue, que corresponde a la zona más baja del terreno. Para visualizar la tabla de colores que ayer les mostré, solamente hacemos un clic en la superficie y le decimos al programa que agregue una tabla de los datos que recién hemos tomado, haciendo clic en la elevación, escogiendo opción dinámica y haciendo un clic en la pantalla en algún punto que nos sea cómodo de trabajar. A ver si no funciona acá. A ver, botón derecho. Vamos a apagar, por favor, apaguemos los colores, estos de los colores de las elevaciones, en el Edit Surface Style. Vamos a apagar elevaciones y vamos a ocupar el de las pendientes. Vamos a aprovechar de dejarlo encendido al tiro. El Slope son las pendientes. Lo vamos a encender. Sí, Slope. A aceptar. Lo que nos está mostrando es una tabla ahí de cuadros de acuerdo a ciertos grados de pendientes que tiene el terreno. Por eso muestra en colores. Vamos a configurar esos colores y lo que nos esté mostrando. Para eso hacemos un clic izquierdo nuevamente, botón derecho, y vamos a ir a las propiedades de la superficie nuevamente. Propiedades de la superficie, y en el análisis, la leyenda, perdón, el tipo de análisis, vamos a buscar el que dice pendientes, el slope. Vamos a cambiar el rango también por 5 y vamos a hacer correr el análisis.
Ese análisis que me está mostrando, me está indicando cuál es la mínima y la máxima pendiente que tiene ese terreno. Y en colores me está mostrando, y lo vamos a ver después, dónde están esas pendientes. Por ejemplo, en un terreno para un sembradío, donde haya que escoger qué zona hay para poder sembrar con tal grado de pendiente, para poder tener un mínimo de terreno apropiado, podemos determinarlo visualmente con esta opción. Lo mismo si tengo que encontrar, por ejemplo, para una zona habitable, una zona de urbanización, si mi terreno reúne una mayor o menor cantidad de pendientes apropiada, también lo puedo visualizar acá a través de lo siguiente. A aceptar y vamos a sacar la tabla directamente. La misma tabla que hicimos acá, le vamos a decir al programa que nos saque una tabla ahora de pendientes del terreno. Superficie, agregar tabla, está leyendo la tabla y vamos a escoger la opción Slope directamente. Slope dinámica y pinchamos debajo de la otra si queremos para que esté ordenadito. Y lo que tenemos aquí, que puede ser de bastante utilidad, es el área. ¿Cuál área tengo entre 1 y un 20% del terreno? ¿Cuánta área tengo entre un 20 y un 30%, por ejemplo? Entonces, aquí yo puedo estimar después en porcentajes cuánta área de mi terreno tiene tal o tal grado de pendientes, por ejemplo. Y eso lo veo después reflejado acá. Por eso están estos tonos acá mezclados, porque hay zonas que tienen mayor o menores pendientes entre medio. Sí, los colores los vamos a cambiar haciendo un clic derecho en el terreno, botón derecho, perdón, izquierdo y luego derecho para ir a las propiedades de la superficie. Perdón, me equivoqué yo. Para ir a la edición. Edición del estilo de la superficie. Y vamos a ir a la pestaña del análisis. Está al costado izquierdo del display. Y en análisis voy a elegir, por ejemplo, vamos a cambiar los colores de la elevación. En Elevation, fíjense que el rango, hay un rango escogido ya por defecto que es el azules, blues. Cambiemos, por ejemplo, a los verdes o pasteles, si les gusta colores opcionales ahí. Vamos a coger color pastel. Y aprovechemos, ya que estamos ahí, cambiemos los colores para las pendientes. Los slope tienen un esquema de colores rojos, claro, todos los rojos ahí. Ahí podemos cambiar, no sé, a ver, un verde. A aplicar, a aceptar. Sí, ese viene por defecto. Exacto. Pero para eso tenemos que volver ahora a la edición y correr el programa nuevamente en las propiedades. En las propiedades, cuando nosotros hicimos el análisis, por ejemplo, de las elevaciones, está en colores azules, ¿cierto? En blues. Entonces, si yo le pido al programa que nuevamente corra, me la va a cambiar al color que yo necesito. Claro. Aplicar, aceptar. Y en la tabla, ya cambió la tabla. Cambió los colores. Lo mismo con las pendientes. Si hago correr la herramienta para las pendientes, la hago cambiar y también me cambia los colores ahí de las pendientes. Clic izquierdo en el terreno, botón derecho nuevamente y vamos a ir a editar la superficie encendiendo, perdón, en el display. Vamos a encender las flechas, el slope arrow. Vamos a apagar el otro slope para que no se nos mezclen tantos colores encima. Encendamos el slope arrow y veamos qué nos muestra la pantalla. Nos muestra la dirección de las pendientes y por colores. Se fijan, las flechas están con colores.
¿Por qué? Porque cada colorcito indica un rango de mayor o menores pendientes. Claro, claro. De hecho, esta herramienta es una de las que está vinculada con la que les voy a mostrar ahora, que nos va a permitir, por ejemplo, examinar la dirección del flujo de un escurrimiento de agua lluvia, por ejemplo. Que en el fondo también esto nos está diciendo, o sea, la flecha me indica la mayor pendiente. Por tanto, el agua escurre en esa dirección, en esa zona. Todas estas herramientas son de análisis, por eso están ahí puestas, son herramientas que ayudan un poco a observar de qué forma está trabajando el terreno, más allá de lo que dice la curva de nivel. Ya que mencionamos, vamos a hacer un clic, por favor, en el terreno. Y la herramienta que les voy a mostrar se llama Water Drop. Aparece ahí con una gota gigante. Delante, cuando usted pincha la superficie botón izquierdo, aparece ahí una gota gigante, Water Drop. Y lo que hace es lo siguiente. Usted la selecciona y el programa nos indica que la línea, si queremos que la línea sea una línea 2D, la que se va a crear, que para el caso de ahora la vamos a dejar así, tal cual, 2D. Pero sí les voy a pedir que cambien de no a yes, el que me cree una marca de donde nace esta gota de agua. Y con eso, solamente con eso, vamos a ver el efecto que va a ocurrir. Les voy a pedir que hagan un clic en cualquier zona del terreno. Fíjense que como está activo el OSNAP, se pega. Así que si lo tienen activado, apaguen en el teclado el F3. En el teclado F3 para que nos pueda correr un poco más simple. Y hagan un clic en cualquier parte de la superficie en la zona alta, por ejemplo, del terreno. Uno solo. Y lo que muestra es la dirección de esa gota de agua que caería y escurriría por esa zona del terreno. Entonces, si yo voy haciendo varios clics, voy a ir observando que la gota de agua y el terreno escurre de esa manera. ¿Por qué? Porque en definitiva el terreno tiene una sola dirección. Es una ladera en realidad esto. Este levantamiento corresponde a una ladera de un cerro. Por tanto, el agua escurre prácticamente paralela en dirección hacia abajo. Esta herramienta la vamos a aplicar en otro terreno que les tengo preparado, donde se van a dar cuenta qué utilidades nos puede servir. Le hemos puesto hartas cosas al dibujo. Ahora después cada uno, de acuerdo a las necesidades, puede ir encendiendo, apagando herramientas. Si ustedes se dieron cuenta, estas líneas, esta water drop, estas se crean en una capa. Por tanto, yo puedo después buscar qué capa es en las layers y puedo apagarla. En este caso, tengo apagado aquí las propiedades. Claro, hay una capa, claro, topo, hay water drop. Si yo quiero, apago la capa y puedo apagar esas líneas. Para el caso que no las quiera seguir utilizando. Vamos a crear las curvas de nivel como les decía. O sea, perdón, el darle acotado a las curvas de nivel. Y para eso, accedemos a la zona superior aquí en Surface. Y vamos a decirle al programa que vamos a agregar etiquetas, levels, a la superficie. Add Surface Levels. Y vamos a ir a la primera opción que aparece en este cuadro desplegable para agregar etiquetas. Agregar etiqueta a la superficie. Y en esta ventana que se despliega, le vamos a decir al programa que vamos a escoger la opción de curva, vamos a decir por múltiple. Contour múltiple. Curva múltiple. Esto nos permite etiquetar varias curvas a la vez, por eso la ocupamos. Y vamos a dejar apagado en las curvas menores, las minor,
vamos a decirle al programa que ninguna, ¿no? Ninguna va a quedar acotada. Eso era bien none, que aparece. Solamente con eso agregamos ahora, hacemos add ahí a la instrucción y podemos, por ejemplo, venir y acotar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como ustedes estimen conveniente, pasando por el terreno, y vamos a ir desplegando los acotados que nos interesen. Podemos hacer escape y luego volver a pedir al programa que acotemos nuevamente. Add y acotar. Y quedan solamente acotadas las curvas mayores. Vamos a agregar otra herramienta, además de los acotados de las curvas de nivel. El programa también me permite darle otros acotados de otro tipo a la superficie. Vamos a acotar, por ejemplo, qué tipo de pendiente hay, qué número de pendiente. Porque hasta ahora lo que nos entregó el programa anteriormente es una tabla de rangos. Pero si yo quiero, por ejemplo, saber qué pendiente tengo en esta ladera del cerro, en particular, con qué valor numérico, o en el camino, por ejemplo, si quiero saber en este camino cuál es la pendiente que hay en este trayecto. Vamos a apagar un poco de datos en el dibujo. Vamos a apagar por lo menos las flechas de las pendientes que aparecían acá. Para eso, botón izquierdo, luego botón derecho para ir a la edición del estilo de la superficie. Y vamos a apagar el Slope Arrow, que eran las flechitas que aparecían allí. Aceptar. Nos vamos a quedar con esa información mientras tanto. Y vamos a decirle al programa, nuevamente ir a Surface. Le vamos a decir que queremos etiquetar dentro de la superficie ahí. Y vamos a ir a la opción de etiquetar superficie, la primera, agregar etiquetas a la superficie. Y el programa inmediatamente ya me muestra, por ejemplo, slope, que es la pendiente. Vamos a quedarnos con esa ahora, con slope. Y acá, en la segunda opción que aparece en esta ventana, le vamos a decir al programa que queremos el porcentaje. Aquí también podemos escoger el talud, por ejemplo, que el programa me indique talud. En vez de colocar porcentaje, que me indique en qué talud está esa pendiente. Pero por ahora, porcentaje. Y con eso, atención a lo siguiente. Cuando le indique al programa que agregue, el programa me hace una pregunta acá abajo en la línea de comandos. Vamos a escoger la primera. La pregunta es si quiero que la pendiente esté relacionada con un solo punto, y por ende el programa me va a lanzar la pendiente máxima que hay en ese lugar, y la otra corresponde a un tramo, es decir, que yo quiero la pendiente entre este punto y este punto en particular. Vamos a escoger la primera, un punto. Y les voy a pedir que hagan un clic en cualquier parte de su terreno, donde usted quiera. Por ejemplo, en la parte sur. Ahí. Y si se acercan, el programa me indica la dirección y el valor de la pendiente que hay en ese lugar, el porcentaje. Y ahí me lo indica en sentido negativo, si se dan cuenta, porque va descendiendo la pendiente negativa. Si usted quiere, puede pinchar en cualquier zona del terreno y el programa le va a estar indicando la pendiente que hay en ese lugar en particular con la máxima. Se pueden acercar a las zonas de mayores pendientes y se dan cuenta ahí cómo cambian los valores. Aprieten por favor, hagan escape. Escape, ahí el teclado, escape. Y vamos a escoger, teniendo este cuadro ahí, esta ventanita desplegada todavía, vamos a volver a decirle al programa que vamos a agregar una pendiente, un porcentaje de pendiente. Pero ahora, al hacer el add, le vamos a decir al programa que escojamos por 2 puntos. 2 points. Y, por ejemplo, le voy a decir al programa que quiero saber, me voy a acercar a esta zona del camino, quiero saber la pendiente que vamos a tener si yo hago un clic, por ejemplo, en el centro del camino y luego otro clic un poco más arriba ahí del camino. Y el programa me indica la pendiente que hay en esa dirección que yo le he dado al programa.
y me la entregó, ¿en qué sentido? Positiva, porque voy, en este caso, en la dirección voy ascendiendo. Entonces, con eso puedo etiquetar, por ejemplo, e integrar información adicional a lo que me estén pidiendo dentro de algún proyecto o de algún trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, a los alumnos hablarles del concepto de la pendiente. La pendiente está relacionada con una pendiente entre dos puntos y puedo escoger dentro de un terreno, averiguar la pendiente que hay para, por ejemplo, la colocación de líneas de alcantarillado. Si el terreno me permite o no las pendientes en esas direcciones. Bien, hemos hecho varios análisis. Vamos a obtener ahora un perfil rápido del terreno. Recordar que esto se hacía con la herramienta Quick Profile, que es bastante simple la opción. ¿Sí? Bien, vamos con un perfil, vamos a hacer un perfil entonces, como les decía. Para hacer el perfil, la manera más simple era que dibujásemos una línea, por ejemplo, una polilínea cualquiera, de donde a donde yo quiero que el perfil se realice. Por ejemplo, vamos a hacer uno atravesando esta zona del terreno aquí. Por ejemplo, acá. Por allí. Donde aparece un corte ahí en el terreno, entonces vamos a ver algo que va a haber en ese lugar. Y ahora selecciono las curvas de nivel y aparece al costado bien derecho acá la herramienta Quick Profile, que es perfil rápido, ¿no es cierto? Hacemos clic en él y luego seleccionamos la polilínea que acabamos de dibujar. Se expande este cuadro de diálogo y vamos a escoger de las herramientas de tipos, de estilo, de perfiles. Les sugiero que usen el Full Grid que aparece en este ejercicio. Lo escogemos, hacemos OK y luego busquemos un espacio de nuestro escritorio para que podamos lanzar allí el perfil. La elevación es bastante, o la deformación que tiene el perfil por defecto es bastante alta, porque está por defecto 10 veces amplificada. Y eso es porque el terreno ya tiene bastante desnivel. Por eso se ve tan gigante. Cambiemos la configuración. Configuremos esto para que las diferencias de la vista hagámosla 1 a 1, para que veamos el terreno tal cual. Para hacer la edición hacíamos un clic izquierdo en la grilla del terreno, del perfil, luego botón derecho y vamos a la opción editar el estilo de visualización del perfil, el Edit Profile, y en él accedíamos a la pestaña Graph del gráfico y aquí cambiemos de 10, cambiemos a 1, a aceptar, y ahí nuestro perfil, esa es la vista real del terreno, eso es lo que nos está mostrando. Así es de inclinado el terreno. Ayer les mostré, no lo vamos a hacer hoy día, pero para que recordar que todo el tamaño de la grilla, todo eso es modificable, ¿no es cierto? Para que se vea de mejor calidad nuestro dibujo. Lo importante al menos es tener el perfil, como una vista del ejercicio. Bien, hasta ahí, perdón, lo grabé y se perdió, ¿verdad que había que explotar? Pues si yo quiero guardar este archivo, tengo que seleccionar el archivo y aplicar explode una vez y el archivo queda ahí disponible para yo poder, el dibujo queda disponible para ahora sí guardar. Pierde todas las propiedades de edición, pero queda ahí la vista terminada. Ahora sí, con todo eso, como les decía, podemos hacer el guardado del archivo. Vamos a avanzar ahora ingresando puntos nuevos. ¿Cuál es la idea de esto? Lo que les mostré hace un rato de que cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, a la semana o al mes siguiente, hay que volver al lugar
e incorporar cambios que se han hecho en el sitio. Vamos a ingresar al dibujo este grupo de puntos que lo tenemos en nuestra carpeta, que se llama puntos acopio Baños Colina, creando un grupo que se va a llamar acopio. Vamos a hacer así tal cual como lo indicamos acá en las instrucciones. Para hacer esto, primero vamos a ir a la herramienta puntos, crear puntos, importar puntos. Y en importar vamos a ir al signo más para buscar el archivo que dice puntos acopio Baños Colina. Abrir. Y en el abrir vamos también a decirle al programa que vamos a escoger la última opción de formato, que es el punto norte este cota descripción delimitado por cop. Y vamos a indicarle al programa que toda esta información la guarde en un grupo que vamos a llamar haciéndole clic en el costado derecho, le vamos a llamar acopio. Hacemos eso, hacemos OK y luego OK también. Y aparece este aviso. Lo que nos está diciendo que el número de los puntos ya existe. Entonces el programa dice si aplica o duplicar o hacer usar un número nuevo, que es lo que ya está por defecto integrado. O sea, el programa no va a respetar, por ejemplo, que ahora en nuestro dibujo, perdón, está aquí, no va a respetar esta numeración. ¿Qué pasó? Sí, está enganchado en algo. Porque está pasando al archivo. Le vamos a ver si lo está leyendo, claro. Que la numeración que existía, que era el número 1, 2, 3, 4 y 5, ya existen dentro de nuestro dibujo. Por tanto, lo que hace es usar el siguiente número disponible. Le damos OK y vamos a... No se va a notar ahora, pero sí se integraron unos puntos nuevos en esta zona. No se ven muy... Aquí están. Dicen borde y unos dicen pie. ¿Dónde están? Me perdieron ahora. Sí, dicen pie, dicen borde. Aquí está. Pie, exacto. Los vamos a dejar ahí porque los vamos a ocupar ahora para lo que vamos a hacer de proyecto. A continuación, vamos a apagar. Por eso les puse ahí entre comillas, porque el apagar los puntos, algunos puntos, se hace de la siguiente manera. Esto es para poder limpiar información de nuestro trabajo y dedicarnos solamente a los puntos que nos interesa ocupar. Vamos a apagar los árboles, relleno, camino, corte, cerro, haciendo lo siguiente. Vamos a ir a la zona del Tool Space, vamos a desplegar la raíz del grupo de puntos, del point group, y vamos a acceder a los grupos, por ejemplo, corte cerro, botón derecho en él para acceder a las propiedades, a properties, y en el estilo del punto, que está por defecto en Basic, lo vamos a cambiar por el primero que aparece moviendo la barra. La barra de la derecha aparece uno que indica ninguno, none. Y lo mismo vamos a hacer con el estilo de la etiqueta, ninguna. Ambas que queden en ninguna, aceptamos y vamos a ir repitiendo el proceso para corte de cerro, ahora para el camino, propiedades, y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos ninguna, ninguna, y poco a poco vamos a ir notando que se van apagando los puntos de nuestro dibujo. No se han borrado, solamente están apagados en una visualización sin ningún tipo de elemento.
Lo que les decía a continuación, lo que tenemos acá es, teníamos un terreno original y ahora tenemos un nuevo grupo de puntos que se incorporaron al mismo levantamiento. Este grupo de puntos lo vamos a construir con ello una superficie, pero la vamos a hacer de una manera distinta, no como hicimos anteriormente el terreno original. Para hacer eso, vamos a ocupar una herramienta nueva que no hemos utilizado antes, que se llama 3D Poly. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Crear un polígono, pero tomando las cotas de cada punto y creando en definitiva una polilínea en 3 dimensiones, no una polilínea plana como la tradicional de AutoCAD. Y para eso vamos a tener que usar el nombre del descriptor, que en este caso primero va a ser el descriptor pie y luego el descriptor borde. Tenemos que, para esto, tener encendida la herramienta del OSNAP, el llamado F3 también, y configurarlo para que nos pueda permitir direccionar las líneas hacia el punto. Para eso hacemos un clic aquí en esta zona inferior, donde hay una flechita acá, para ir al setting o la configuración de la referencia objetos, el Object Snap Setting. Y vamos a dejar encendido solamente el endpoint y el nodo, que es el punto. El final del punto y el nodo. Solamente esas dos opciones. Hacemos OK. Y ahora, para poder dibujar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero fijarnos que, como es un acopio, el pie es toda la zona que corresponde al contorno exterior de este acopio. Se lo voy a mostrar acá en la imagen siguiente. Por ejemplo, acá, en esta imagen. El pie del acopio viene siendo todo el contorno exterior, el borde de ese acopio, que serían todos estos puntos exteriores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribiendo en el teclado la instrucción 3D Poly con Y al final. 3D Poly. Enter, o la seleccionan incluso ahí mismo en la ventana, y pueden iniciar haciendo un clic en cualquiera de los puntos que se llama pie y ir con mucho cuidado haciendo clic solamente en el nodo. Solamente en el punto llamado pie, de manera que todos los que se llaman pie queden unidos por esta polilínea 3D. Y se cierra al final, se une, o con la herramienta Close puedo cerrar ahí la figura y tengo ese polígono. Si me equivoco, puedo borrarla y empezar de nuevo, de manera que siempre quede cerrada. Y lo mismo voy a hacer con la herramienta del borde. Perdón, con los puntos llamados borde. Voy a formar también otro polígono cerrado. Formando ahí una figura particular. Claro, como la cabeza del talud del acopio en definitiva, por eso le llamamos borde ahí. Estas líneas que acabamos de crear, el pie y el borde, les voy a pedir que hagan lo siguiente, para que observen lo que hay con el trabajo. Les voy a pedir que seleccionen el terreno, un clic izquierdo en el terreno, seleccionen el borde, las líneas que crearon como borde y la línea que crearon como pie, solamente esas, y luego un clic derecho para acceder al comando Object Viewer.
Y lo que van a observar entonces es el terreno. Si lo desplazan, lo mueven, pueden cambiar la vista ahí del, por ejemplo, conceptual. Tenemos el terreno y tenemos esas líneas flotando ahí, que corresponden a las 3 de Polyline que acaban de crear. Ahí tenemos el terreno, que efectivamente era un terreno de esa naturaleza, y esas líneas que están a punto de crearse que van a formar un nuevo terreno, una nueva superficie que corresponde a un acopio, que vamos a agregar aquí a esta figura. ¿Ok? Esa fue solo una visualización, para que entendamos qué es lo que va ocurriendo aquí. Hasta ahora hemos aprendido a crear superficies solamente con grupos de puntos, con solamente puntos. Ahora vamos a crear una superficie usando solamente estas dos líneas. Es otra forma de crear una superficie. Y para esto vamos a crear, primero darle un nombre a la superficie que vamos a crear, que se va a llamar, como dice por aquí, le vamos a llamar acopio. Entonces vamos a ir a Surface, crear superficie, y le vamos a llamar acopio. Surface, crear superficie, crear surface, y le vamos a llamar ahí acopio. Hacemos un OK. Hacemos un OK allí. Y les voy a pedir que observen lo que está sucediendo en la zona del costado izquierdo, aquí en la Tool Space. Desplieguen, minimicen si tienen los grupos de punto expandidos, minimícenlo y expandan las superficies, las surface. Aparecen dos ahora, terreno base y acopio. Les voy a pedir que con cuidado desplieguen acopio solamente. Desplieguen acopio y desplieguen definition en acopio. Aquí, ojo, porque a veces uno se puede confundir por los espacios visuales que hay acá. Vamos a bajar un poco la barra ahí para tener más espacio. Anteriormente habíamos creado las superficies por grupos de puntos. Ahora vamos a usar una herramienta que son estas líneas llamadas líneas de quiebre o conocidas como breakline. Estas líneas que dibujamos, el pie y el borde del acopio, son líneas de quiebre porque nos permiten cortar el terreno hasta ese punto. En esa zona se producen cambios en las direcciones. Escogemos la opción Breakline, clic izquierdo y luego botón derecho. Vamos al Add de agregar. Y en la descripción esto es opcional, no es obligatorio, pero por ahora, para que usemos los deditos, vamos a decir que esa descripción de esas líneas de quiebre corresponden al acopio. Hacemos un OK y seleccionamos. Fíjense que el mouse ha cambiado, el icono ahí del mouse cambia para el cursor, perdón, para escoger una y la otra línea que dibujamos. Solo esas dos. Y luego de eso, Enter. Y se ha creado en forma automática una nueva superficie que está integrada entre estos dos elementos, entre la superficie de las líneas de quiebre que hicimos inicialmente. Les voy a pedir que seleccionen el terreno que se creó y el otro terreno, el antiguo. Botón derecho, Object Viewer, y observen y naveguen ahí por los terrenos que acaban de crear. ¿Cuál es la gracia ahora? La gracia está en que con esto ya podemos obtener el valor de la cubicación, es decir, por ejemplo, si este material se depositó en este lugar, ¿cuánto equivale ese material? Y esa es una de las respuestas que hay que entregar en algún tipo de trabajo. Por ejemplo, se hace un levantamiento de todo el terreno inicialmente y a los meses se vuelve a hacer el levantamiento de lo que se ha construido, tal como lo hicimos ahora, y ya podemos contrarrestar la información y saber, en el paso que les voy a mostrar ahora, cuánto fue el volumen de material que se colocó, por ejemplo. Dato importante a la hora de poder hacer cualquier tipo de pagos o presupuestos de trabajo.
Para obtener entonces ahora el volumen, esto ya lo hicimos, esto lo vamos a hacer después, aquí. Para ubicar, obtener el volumen, usamos una herramienta que se llama volumens en realidad, no es volumen, volumens dashboard, que se encuentra en el siguiente sitio. Superficies o surface y vamos a utilities o utilidades. Utilities y vamos a entrar a volumen dashboard. Y nos entrega una ventana en la cual hay que seguir unos 3 pasos más y con eso obtenemos el valor. Primero, la forma en que se crea el volumen es a partir de indicarle al programa que vamos a crear una especie de superficie intermedia, un sándwich. En este caso tenemos un elemento, otro elemento y entre medio se va a crear un cuerpo. Por esa razón tenemos que hacer clic en este símbolo que nos indica crear una nueva superficie de volumen. Hacemos un clic en ese símbolo y se despliega esta siguiente ventana donde vamos a incorporar 3 datos. El primer dato es el nombre de esta superficie de volumen que vamos a crear y le vamos a llamar volumen acopio para después buscarlo en los datos que nos van a entregar. Segundo, vamos a ir a la opción de las superficies de volumen y fíjense que aparece donde dice superficie base. La superficie base corresponde en este caso, vamos a decirle al programa que escoja, tenemos que pinchar acá e ir a estos 3 botoncitos al costado derecho, hacemos un clic en él. ¿Y cuál creen ustedes que es la superficie base? Por esa razón le llamé terreno base para irlo un poco direccionando. Nuestro terreno. Terreno base, hacemos OK. Y luego escogemos la superficie contra la cual se compara el trabajo. Escogemos ahí los 3 y automáticamente aparece el acopio. Escogemos acopio y chequeamos. Chequear que tenemos entonces configurado volumen, terreno base y el acopio para que entre ellos dos haga el cálculo. Hacemos OK y vamos a mirar esta tabla moviendo la barra donde el programa ya nos entrega una información de importancia. Nos entrega en unidades de metros cúbicos, que está ahí en inglés, pero son unidades cúbicas. Nos entrega un volumen de un corte, nos entrega un área de la zona que se hizo el trabajo, pero lo más importante el área del relleno, el fill, viene siendo el relleno que hay en ese lugar. ¿Perdón? Lo que pasa es que el programa entrega el valor, esta información, y al final me entrega un neto. El neto es la diferencia que hay entre corte y relleno. Eso es el neto que me entrega acá como... O al revés, el neto entre el mayor y el menor. Es el valor neto. Que en este caso, el neto es un relleno. El volumen del acopio. Para visualizar esta información en una tabla, que la vamos a pegar aquí en la pantalla, lo hacemos de la siguiente manera, para que aparezca el dato ahí. Superficie. Vamos a ir a Surface. Y vamos a acceder a la opción perdón, me equivoqué yo. En la tabla del volumen donde habíamos hecho el cálculo, en Utilities, Volumen Dashboard, en la parte superior de la pantalla me permite, por ejemplo, acá hay un botoncito que me permite generar un reporte del archivo de corte o relleno que hay en el proyecto. Hacemos un clic en esa especie de reporte, una hojita con un reporte y un brillo que aparece, y se despliega una imagen de una aplicación del explorador donde me entrega este valor
tal cual lo que mostraba anteriormente, me lo muestra aquí en la pantalla, como un reporte. Si yo lo necesito entregar, por ejemplo, como documento. Bien. Lograron todos obtener el volumen, ¿cierto? La ubicación. Vamos a revisarlo para que si tuvieron dudas, para que avancemos lo siguiente. En la misma imagen, ya, si eso se me había escapado. Para llevar como decía aquí Eric, para llevar al dibujo la tabla del cálculo de la cubicación, Surface, Utilities, Volumen, Dashboard, y aparece un signo, una letra A al final, que me permite insertar esa tabla de datos y hacemos un clic en el signo, la letra A, y un clic en la pantalla y se pega la información dentro de nuestro dibujo. Vamos a continuación, chicos, vamos a hacer una edición. Esta parte ya la hicimos, ¿no es cierto? El análisis del terreno ya lo aplicamos, lo desarrollamos, así que vamos a hacer las penúltimas opciones que van quedando del trabajo de hoy día. La primera, que yo les coloco acá en la edición de superficie, es el cambiar todo el proyecto. En este caso, aumentar la cota. ¿Qué quiere decir aumentar la cota? Por ejemplo, por ese motivo, el proyecto fue hecho en un punto de referencia arbitrario y posteriormente nos damos cuenta o nos piden que la elevación del terreno en total, en toda su magnitud, es otra. En este caso, vamos a aumentar el valor de las cotas totales en 150 metros. ¿Qué significa? Todo va a cambiar. Y de hecho también debería cambiar el perfil, pero en este caso este perfil, como fue grabado y explotado, no va a cambiar nada. Pero sí van a cambiar las curvas de nivel. Vamos a fijarnos acá. Tengo la cota 2580. Si voy, el cambio se aplica a todos los elementos, tanto los puntos como el terreno.
Para hacer esto, de las dos en conjunto, cambian todo. Claro. Para hacer esto, vamos a entrar a una edición que se hace en los puntos. Aquí voy a ir a los puntos, point, y vamos a entrar a la opción editar puntos. Y en el editar puntos voy a ir a la opción datum, que no es el datum usado en cartografía, sino que es un datum relacionado a la base. Y aquí me indica en cuánto vamos a hacer el cambio. Entonces escribimos directamente 150. Y hacemos Enter, por favor. Y si se fijan, ¿cambiaron las cotas? Ah, ya. Déjenme observar acá. Pero les voy a pedir que por favor desplieguen, las cotas no han cambiado, porque hay que hacer un paso más acá. Si ustedes se fijan, lo que corresponde al terreno base, vamos a desplegar la superficie, aparece con un signo de exclamación. ¿Les aparece igual? Ya. Lo que está indicando ese signo de exclamación que ha ocurrido algo. Ese cambio que ocurrió es el cambio de las cotas. Para activar los cambios, hacemos un clic izquierdo en terreno base, luego clic derecho y vamos a buscar en la parte superior la instrucción que dice reconstruir en forma automática. Esto es para que en cualquier cambio que hagamos a la información de los puntos se cambia también a la información del proyecto. Automática. Y el volumen también nos está mandando el mismo mensaje, porque también hubo un cambio a los puntos. Hacemos lo mismo. Botón derecho, rebuild automático, reconstruir automáticamente. Y la información ha cambiado y de hecho la curva de nivel tiene otra cota. Ya. Como bien se dieron cuenta, los terrenos, ambos terrenos, tanto el acopio, claro, el acopio que teníamos, como el terreno base, si yo los orbito en el Object Viewer, están desvinculados, están uno fuera de otro, no están al mismo, no están como estaban en un inicio. Y eso es porque el cambio que nosotros hicimos afectó a la forma de las líneas de quiebre. Las líneas de quiebre que nosotros dibujamos inicialmente, las hicimos aplicadas a las cotas, ¿cierto?, de los puntos iniciales. Pero como estas líneas estas tres de Polyline no se han modificado, ¿qué sucede? Que sucede que las líneas mantienen la cota original. Mantienen esa cota que había inicialmente, por lo cual, ¿qué es lo que habría que hacer? Modificar también la cota de esas líneas. Una sugerencia, volver a mover, como lo estoy yo haciendo ahora, cada vértice de esta polyline y volver a engancharla al punto, como lo estoy haciendo a continuación, punto a punto, de modo que la curva vaya adquiriendo, o la línea del pie en este caso, adquiera la cota del punto nuevo que se modificó. Lo que pasa es que cada línea o cada punto tiene una cota distinta. Y esa polyline que nosotros hicimos está referida a ese punto en particular, en ese punto en específico. ¿A qué voy con este ejercicio? Que estos cambios, si yo tengo que hacer algún cambio de esta naturaleza, en ese sentido conviene revisar la información antes de ejecutar, por ejemplo, lo que acabamos de hacer.
porque se puede realizar, pero con estos inconvenientes o con esta forma de hacer el proyecto. Haciendo eso, luego se actualiza la información del acopio en este caso, para que nuevamente me entregue la información original que teníamos. Claro, tanto el pie como el borde tienen que moverse y volver a engancharse al punto en el que estaban para que adquieran la cota de ese punto. No vamos a alcanzar, pero lo hacemos mañana de entrada porque son unas etapas finales que después se van a hacer para ir arreglando un poco el trabajo. Lo que sí yo les había mencionado, si ustedes se dan cuenta, las curvas de nivel que tengo acá y las otras que tengo debajo están una sobre otra, ¿no es cierto? Están pasando encima, porque efectivamente este acopio es un terreno aparte y el terreno natural es otro terreno aparte. Si en definitiva yo quisiera entregar un plano, por ejemplo, o mostrar el trabajo como está ahora, deberían aparecer las curvas integradas, todo esto como un solo conjunto, que es lo que vamos a hacer ahora, que es, vamos a fusionar ambas superficies en una sola. Para hacer esto, vamos a apagar una superficie, para que se den cuenta que podemos trabajar con superficies apagadas también, igual que con los puntos. Para hacer aquello, voy a seleccionar con el botón derecho la superficie acopio, la curva de nivel de la superficie acopio, botón derecho. Voy a ir a la Surface Properties, las propiedades de la superficie. Vamos a ir a Information, que aparece la primera pestaña, y fíjense en el estilo de la superficie. En esta opción voy a escoger No Display. No desplegar, no se muestre. A aceptar y la superficie se apagó, ¿cierto? Tengo solamente mis curvas de nivel del terreno original, del terreno base. Bien, lo que vamos a hacer ahora es integrar al terreno base esta superficie de acopio, meterla. Para hacer esto, aquí hay que tener cuidado. Voy a tener desplegado solamente la superficie terreno base. Fíjense que tengo las dos juntas acá, acopio y terreno base. Me voy a fijar que solamente despliegue el signo más ahí de terreno base. Luego despliegue en terreno base, definition. Y me voy a fijar en la palabra edit o editar. Y en edit, y con esto terminamos hoy día, voy a hacer un clic derecho en él. Y aparecen varias opciones. La que vamos a ocupar acá es Past Surface, past, de pegar en el fondo. Vamos a pastear o a pegar la superficie, cualquier superficie, porque podemos tener varias. Vamos a pegar, en este caso el acopio, sobre el terreno base. Y para eso selecciono la opción Past. Y el programa me va a mostrar la única superficie disponible que hay, que es acopio. Le doy OK y fíjense lo que va a pasar con las curvas de nivel. Se integró al terreno base. Fíjense en las curvas cómo siguen la continuidad. No está superpuesta una encima de la otra.
Y ahora, incluso si yo pincho el terreno base, también toma todo. Y si hago un botón derecho, un Object Viewer, todo es un solo conjunto ahora. Entonces con eso ya tengo actualizado toda la topografía inclusive, en un solo plano de curvas de nivel. A esta herramienta le vamos a sacar provecho mañana también con otros ejercicios que vamos a hacer, pero ya mañana, como vamos a trabajar con caminos, vamos a aplicar algunas de esas herramientas efectivamente para trabajar ahí con la integración de un proyecto de camino en un terreno. No es mucho lo que nos faltó porque lo que viene es lo que yo le había pedido acá, que obtengamos un perfil, que eso ya lo hemos hecho anteriormente, y una herramienta que la vamos a aplicar mañana, que es una herramienta no de Civil 3D, sino que una herramienta de AutoCAD, que es una aplicación LIPS, que nos permite crear una malla de coordenadas en forma automática. Pero eso es un dulce para el trabajo después. Eso lo vamos a hacer mañana.